Liderazgo basado en virtudes, de José Luis Quintero. Y fíjense que creando el libro, veo una tabla súper interesante de cómo cambiar una emoción negativa por una virtud esencial que neutraliza esa emoción. Como por ejemplo, cambiar de la envidia a la admiración, de estar deprimido a la alegría, de estar engentado en la compañía. Y así lo podemos ver también en las conductas dañinas frecuentes, cambiarlas por una virtud que neutraliza, como por ejemplo, boicotarse, dignidad, castigarse, dignidad, causar dolor, compasión, aislarse, compañía, y así podemos ir enumerando. Pero qué mejor que José Luis Quintero, que es el autor de este libro y también es conferencista y asesor de alta dirección, para que nos platiques cómo las virtudes pueden llevarnos al alto liderazgo. Muchas gracias, Paco, por la invitación. Un placer estar aquí con Gracias por estar con nosotros. El tema de las virtudes como factor de madurez es uno que venimos estudiando ya hace más de 10 años, porque pensamos que en nuestra vida podemos tener las habilidades, podemos tener la experiencia, pero no necesariamente la madurez. Claro. Parte de lo que dice el modelo es que conoces a gente con mucha experiencia y poca madurez, y al mismo tiempo conoces gente con poca experiencia y mucha madurez. No necesariamente la experiencia desarrolla madurez, sino las virtudes que mencionabas hace un momento. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, y digo, para entenderlo de términos generales, ¿a qué le podemos considerar liderazgo? Un líder. ¿Quién es un líder? Es un factor de promoción de cambio, diseño de cambio, de una visión y de lograr seguidores a esa visión para poderlos habilitar y lograr el objetivo de esa causa. Ahora, vemos una nueva tendencia con los millennials y con mucha gente que no es millennial, que quiere formar su propio negocio o que quieren encabezar movimientos, fundaciones y muchísimas cosas donde se necesita la aptitud y la actitud de ser un líder. ¿Cómo no caer en un líder negativo que nos lleva a la dictadura y ser un líder que mueva estas masas? Excelente pregunta, Paco. Mencionabas algunas emociones negativas. Esas están cristalizadas en nuestro subconsciente y de repente cuando tomamos una acción que es poco efectiva para uno o para los demás, no nos dimos cuenta que la razón fue equivocada, fue una emoción negativa. Entonces me sentí avergonzado y entonces no quise salir en la televisión, pero no me di cuenta que era una razón incorrecta. Para cada emoción negativa existe una virtud que la neutraliza. Entonces, alguien con identidad muy desarrollada, una autenticidad personal, difícilmente puede sentir vergüenza. O alguien que se siente digno no se va a sentir incompetente o culpable. El tema aquí es que nacemos con un conjunto de virtudes muy débiles, otro muy fuertes, y las fuertes se colapsan debido a la acción de las débiles. Entonces, una persona muy auténtica podría estar fallando porque le falta perseverancia y se da por vencido. Claro. Pero la emoción asociada a la virtud que nos falta muchas veces está falta de reconocimiento. Cuando hablamos de virtudes, hay muchas personas que dicen, es que yo cuento con muy pocas virtudes. A veces no nos damos cuenta que estamos plagados de virtudes. A veces no entendemos siquiera qué es una virtud. Y yo creo que sería muy interesante establecer en el área laboral o en el área personal qué es una virtud y cómo sacarle provecho a esto. Muchas veces se confunde cuando la gente dice mis virtudes y mis defectos. Claro. Hay veces que confundimos dones con virtudes. Puede alguien tener el don de la comunicación, pero no la virtud de la identidad o de la autenticidad o de la perseverancia. Entonces, las virtudes son fortalezas intrínsecas a la esencia de la persona que la acercan a su propia excelencia. Entonces, si esto es cierto, también es cierto que las virtudes son desarrollables. Y conforme vamos avanzando en la vida, nuestra madurez se determina por esas virtudes. O sea que podemos decir que las virtudes son como un músculo, que hay que trabajarlo. Exactamente. Y la razón que imprimimos en la acción logra que esa razón se imprime en nosotros. Si alguien hace por compasión una acción todos los días, esa persona se vuelve más compasiva, como podría ser dar dinero a un indigente en la calle. Claro. Pero si esa persona la hace por soberbia, esa misma acción, la soberbia se imprime en esa persona. La razón detrás de la acción logra imprimirse en la esencia de la persona. Entonces, ¿qué son las virtudes? Son esas fortalezas que nos llevan a nuestra propia madurez. Entonces, es muy interesante lo que dices porque hablabas primero de los dones, ¿no? Y de esas cosas que, pues,
el universo, Dios, Buda o quien creamos se nos otorgó, o las aprendimos o las obtuvimos en la infancia, que es algo que se nos facilita hacer, ¿cierto? Un don. Entonces, la virtud es algo que hay que trabajar todos los días, que nos puede llevar a la excelencia, ¿cierto? Correcto. Y las virtudes que no trajimos de nacimiento, hay que tenerlas muy conscientes para realizar acciones todos los días con esa virtud como razón. O sea, ¿podemos adquirir virtudes en el camino? Es inevitable que lo hagamos o la vida nos lo va a cobrar. Una persona muy impaciente, nació con una carencia de paciencia innata. Cada día se desespera más con el tráfico, cada día se desespera más porque su proyecto no avanza, cada día se desespera más porque su hijo no aprende a comer. Claro. Entonces la vida le va dando lecciones cada vez más severas, más cercanas, a veces muy crueles, hasta que se dé por vencido y diga, listo, voy a desarrollar paciencia o perseverancia o libertad o la virtud. Ahora, hay muchas personas que dicen, no, bueno, es que ustedes están hablando de liderazgo, ese tema le corresponde a mi jefe. Cada quien puede ser líder en su propia área, ¿cierto? A menos que vivamos en una isla desierta o ermitaños en una montaña, somos líderes en algo. Somos líderes con nuestros hermanos, somos líderes, influenciamos a nuestros compañeros de trabajo. Inclusive en la familia, somos líderes en la familia, somos líderes con nuestros hermanos. Ya lo decían en la sección pasada, para poder educar un perro hay que ser el líder de la manada. Claro. Y las virtudes, no las veamos ahorita todavía en uno, veámosla en los jefes que hemos tenido. Y nosotros admiramos y recordamos a los jefes que hemos tenido por sus virtudes. Claro. Era una persona justa, era una persona leal, era una persona perseverante, era una persona compasiva, era una persona tremendamente paciente cuando había que ser paciente. Lo admiro, la admiro por esas virtudes. Por supuesto que tenía habilidades y conocimiento, eso no está en discusión. Claro, porque si no, no estaría ahí. Sí, pero la pesadilla es cuando una persona que no goza con la madurez necesaria, lo asignan a un puesto que requiere una madurez superior a la que cuenta esa persona en ese momento, no la pasa bien ni el líder, ni su equipo, ni el negocio, ni lo que mencionabas de la familia. Ahora, ¿qué pasa cuando estás en esa posición y cuando dices, ok, tal vez no tengo el conocimiento, pero ¿puedo apoyarme de mis virtudes para desempeñar un mejor trabajo? Ese es el truco. El truco es las virtudes que no tengo desarrolladas, trabajarlas todos los días para que no me estorbe esa carencia y apoyarme en las virtudes con las que sí nací para aportar. Y eso me va a dar tiempo para conocer el negocio, para conocer el rol, para conocer a la gente, para desarrollar cierta habilidad que ese rol requiere, pero pasarla bien haciendo un equilibrio entre lo que yo le puedo aportar a ese rol, a mi equipo de trabajo, a la empresa, y lo que ellos me pueden enseñar. Ahora, ¿cómo se trabajan las virtudes todos los días? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero que hay que hacer es preguntarse, ¿esto que estoy viviendo, cómo me hace sentir? ¿Me hace sentir avergonzado, culpable, frustrado, vencido? ¿Me hace sentir impaciente? ¿Me hace sentir como decepcionado? Entonces el modelo de liderazgo basado en virtudes te ofrece un menú de 57 emociones diferentes que se neutralizan con 23 virtudes diferentes. Entonces me siento culpable, me estoy juzgando, me falta dignidad. Dignidad es la virtud que me permite hacerme sentir valioso a mí, independiente de mis resultados o de los juicios de los demás. Me fue bien, valgo. Me fue mal, valgo. Tuve el resultado que quería, valgo. No lo obtuve, también valgo. Me juzgan bien, valgo. Me juzgan mal, valgo. Es que fíjate que cuando hablamos de dignidad, todas las personas me dicen, no, claro, yo valgo un montón. Pero pues creo que en muchas ocasiones nos estamos diciendo constantemente, no soy para el puesto, no es lo que merezco, no tengo la vida que quiero, no esto, no lo otro, y nos vamos haciendo menos, y la emoción negativa es la que está creciendo, y la virtud se está quedando estancada. Sí. ¿Cómo hacer ese cambio? Cambiando la razón. Entonces, cuando yo hago algo porque estoy avergonzado, lo hago, me alivia durante unos minutos y luego me da más vergüenza. Claro. Yo lo hice mal, me criticaron, seguramente se vio mal. Y al contrario, porque si yo lo hago por autenticidad, lo hago por dignidad, lo hago por libertad, por agradecimiento, entonces al terminar el evento te sientes bien por el puro hecho de haber tomado una razón correcta, una virtud, como la razón para esa acción. Entonces son desarrolladas, y si nos negamos a desarrollar esas virtudes con las que no nacimos, la vida nos la va a ir cobrando cada vez más caro, y cada vez más caro, hasta que nos demos cuenta de que realmente la virtud con la que no nacimos es la que vinimos a desarrollar a esta vida. Lo malo es que hay muchas virtudes a desarrollar.
Normalmente un perfil de virtudes esenciales de cualquier persona tiene entre 6 y 8 virtudes a desarrollar, unas muy marcadas y otras que aparecen después. ¿Existe algún momento en la vida donde debemos dejar ya las virtudes a un lado o es algo que debemos de trabajar de aquí hasta que nos despidamos de esta tierra? Es una decisión personal que si haces lo segundo, de decir, ya las dejo, ya no las voy a desarrollar, la vida nos va a hacer desarrollarlas a la mala después. Cada vez la lección es incremental y es más dolorosa. Si al principio me sentí mal porque saqué mal una calificación en primaria, me voy a sentir mucho más mal cuando sea director de una empresa y de repente cometa un error con el producto. O haga trampa. Eso sería todavía peor, que sería falla de dignidad, de lealtad, de responsabilidad, de muchas otras virtudes. Fíjate que interesante, porque vivimos en una época donde el liderazgo, muchas personas están buscando, pues obviamente esta bandera, y bueno, creo que las virtudes pueden ser el gran arma y el gran escudo para muchos de ellos para lograr este liderazgo. José Luis Quintero es lo que nos dice en este libro, basado, obviamente el liderazgo basado en las virtudes. Gracias por estar con nosotros. ¿Dónde lo conseguimos? En todas las librerías del país. Si se puede decir nombres, sí. Principalmente en Gandhi se está moviendo muchísimo y también en tiendas de autoservicio. Perfecto. Y tiendas departamentales también. Ahí están, muchísimas gracias por estar con nosotros, José Luis Quintero, gracias. Paco, gracias. Vámonos con una pequeña pausa y continuamos con nuestro espacio consentido.